Muy bien, continuamos en este su programa en tres puntos y como habíamos prometido, pues ya tenemos en esta segunda parte otro invitado en el día de hoy. Contamos con la grata presencia del ingeniero Eddie Guerrero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un hombre de guerra. Gracias, Eddie, por la amabilidad de Gracias, Guillermo. acompañarnos. Todo lo- El ingeniero Eddie es presidente del movimiento Guardianes del Cambio, un movimiento político afines con la actual gestión gubernamental del presidente Luis Abinader. Y ha querido, pues, nosotros hemos querido invitarle en el día de hoy a propósito de que su movimiento, el movimiento que él preside, pues está conmemorando el quinto aniversario y va a realizar una serie de actividades y no es para menos que en 5 años pues hay mucho que decir, que qué se ha hecho, de qué ha servido este movimiento. Bienvenido, Eddie. De verdad, gracias a Guillermo, doctor Alcácer, a los productores de esta radio televisiva y a todo el pueblo dominicano, de verdad, por este tiempecito que nos van a dedicar. Y, ¿por qué no?, a esos guardianes que se han mantenido durante ya estos 5 años trabajando alrededor de nosotros, alrededor de las buenas acciones del gobierno y que estamos en víspera de celebración. Ayer iniciamos y aprovechamos esa celebración para las cosas que nosotros vamos a comenzar a hacer en este quinto año. Nosotros vamos ahora, toda la estructura del movimiento Guardianes del Cambio que hemos conseguido, que hemos logrado conectar a nivel nacional e internacional, vamos a iniciar los procesos de inscripción, los procesos de revisión de los que están inscritos y los que no inscribirlo en el PRM. Y anoche sostuvimos un encuentro, una rueda de prensa y ahí iniciamos lo que debe de ser un proceso que va a repercutir en todo el partido, en todo el país. Y es que iniciamos presentando una candidatura a la dirección del distrito, a lo interno del PRM, una candidatura de un joven valioso, pero vamos a hacer lo propio en 10 de las 31 provincias más pobladas que tiene el país y en algunos municipios importantes del país. O sea, iniciamos un proceso de fidelización de esa superestructura que tenemos. Lo iniciamos ayer y vamos a continuar, claro que sí, en Santiago. Vamos a seguir por la provincia de Santo Domingo y otras plazas importantes del país con miras a participar en la convención del próximo año y luego a priori en la elección de lo que debe de ser el candidato que va a suceder al presidente Luis Abinader. Ingeniero, ¿cómo nace el movimiento Guardiana del Cambio? Y en estos 5 años, ¿cuáles han sido las expectativas que tenían que se han llenado y cuáles son las expectativas que tienen para por lo menos el próximo año, que ya el partido se aboca a una serie de cambios orgánicos? Sí, mire, doctor, nosotros podemos decir que hemos cumplido con las expectativas en más de un 50%. Tú a veces tienes expectativas que son incumplidas, quizás no por ti, pero podemos decir que hemos logrado las expectativas. Nosotros, Esa fue la en rueda de prensa, principio, ¿verdad? sí, esa fue la rueda de prensa en la que presentamos el candidato que va a ir a la presidencia del Distrito Nacional Por y el PRM. por el PRM y que sentó las bases para que otros municipios procedamos a seguir presentando más candidatos. Nosotros tenemos un super candidato en la provincia de Santo Domingo que lo vamos a presentar en dos municipios, los municipios más importantes, en la provincia de Santiago, en la provincia de Azua, en la provincia de San Cristóbal, o sea, en las principales plazas del país. Nosotros vamos a presentar candidatos y, ¿por qué no? En todos los territorios estamos en el proceso que quiere el partido, que es la revisión de los compañeros y compañeras que están inscritos y los que no están inscritos, inscribirlo, y de verdad estamos en ese proceso. Le decía que nosotros hemos cumplido las expectativas. Nosotros nos pusimos como meta en el nacimiento del movimiento ser un pulmón que le inyecte de afuera hacia adentro al gobierno y respalde al gobierno.
pero además que las acciones que desarrolla el presidente Luis Abinader y el gobierno, nosotros dimensionarlas. Con eso hemos cumplido y en una segunda etapa fue participar en las elecciones del 2024 y ahí nosotros, los logros que conseguimos están ahí. Tenemos regidores que fueron paridos de este movimiento porque nosotros... Pero fueron en la boleta del PRM. Sí, algunos sí y otros en las boletas aliados. Nosotros podemos destacar que nosotros conseguimos una alcaldía en una de las boletas de los aliados y que está ahí en un distrito apartado, pero está ahí. Pero hay regidores que fueron en la boleta del PRM, están ahí, y otros en las boletas aliadas. ¿Cuál es el alcalde? ¿En qué distrito? Mira, el alcalde, el compañero Wilkin Abreu, es alcalde de un distrito municipal apartado de Azua, de las Lagunas de Azua. Ah, ok, sí. Y fue en una boleta de uno de los aliados, pero tenemos casos como por ejemplo un regidor en Los Alcarrizos que fue en una boleta aliada y está ahí, otros que fueron en la boleta del PRM y están ahí, y podemos decir que hasta en el exterior nosotros conseguimos apoyar a una diputada y está ahí ese escaño, o sea, hemos logrado cumplir la meta que nos propusimos. Ahora, de cara al proceso que viene, tenemos metas de nosotros inscribir toda nuestra militancia en el PRM y participar en la convención y conseguir escaños. Perdóneme, Guillermo, cuando usted habla de inscribir la militancia de Guardianes por el Cambio en el PRM, nos está diciendo o está diciéndole al país que no todos los miembros de Guardianes por el Cambio necesariamente no son miembros del PRM. En su gran mayoría no son miembros del PRM. Puedo significarte que el escaño que nosotros tenemos en la provincia de Bauruco, en el municipio de Galván, ese joven valioso, ese joven talento militaba en otro partido. Nosotros lo trajimos al PRM, lo inscribimos, ganó en primera etapa la convención como el regidor más votado y ya en las elecciones fue el regidor más votado también. Pero hay casos, por ejemplo, quien dirige el movimiento en La Romana era el emblema, era el buque insignia del PLD, la compañera María Cueto La Pasa, y está ahí, no está inscrita en el PRM, toca ahora inscribirlo. Pero lo propio pasa con el que preside el movimiento de Santiago, el compañero José Inocencio Castillo, era de la fila del Otrola PLD, Partido Reformista, y vino con nosotros a apoyar al presidente. Lo propio pasa con el presidente de Atomayor y así una gama de dirigentes, la que preside el movimiento en las mujeres y en la provincia de San Cristóbal es del PLD, o era del PLD, ya esa la inscribimos en el PRM. O sea, toda nuestra militancia, hay otros que sí que son de las bases del PRM, como nosotros propios, pero la gran mayoría nosotros la conseguimos o en el sector social, o en el sector campesino, o en otro partido. Y la participación de los diferentes sectores en el movimiento de ustedes, ¿cómo está compuesto? Y reitero, la participación de la mujer y de la juventud en este movimiento. Mira, en este movimiento nosotros podemos destacar, nosotros conseguimos en el proceso pasado más de 1000 jóvenes que no les interesaba la política y nosotros podemos traerlo al movimiento, votaron en las elecciones pasadas y algunos hasta participaron en el proceso electoral pasado. Y puedo significarte, en las mujeres eso es apoteósico, porque hubieron mujeres, bueno, nosotros tenemos 10 provincias en el movimiento que la dirigen mujeres, y una mujer que nosotros inscribimos también en el proceso pasado en Puerto Plata y también es regidora. Esa sí era de las bases del PRM, pero no participaba en política. O sea, puedo destacar que la gama de talento que nosotros conseguimos en este proceso es significativa, de verdad que sí, Guillermo. ¿Qué logros puede exhibir, además de los que usted ha mencionado, otros que usted entienda que se deben resaltar? Mira, nosotros como movimiento somos el único movimiento que a lo interno del PRM buscó aportarle al presidente con números, al presidente y al partido con números. Nosotros fuimos de los atrevidos de esas 104 fuerzas que presentaron credenciales ante la Junta. Y por qué no decirlo, lo hicimos con el interés de que se contabilice
porque están tan desacreditados los movimientos, cada vez que hay elecciones surgen cientos y cientos de movimientos, pero nosotros el trabajo que hicimos era un trabajo, o es un trabajo que teníamos las bases ahí, queríamos presentarlo con números, no se pudo lograr, pero seguimos trabajando en esa dirección que puedo significarte que si las cosas marchan bien, nosotros vamos a ser definitorios en algunos territorios, primero en la convención interna, que debe de marcar los referentes y luego en la elección del candidato que va a suceder al presidente. Así es. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y última, y de inmediato regresamos para dar continuidad a esta entrevista con el ingeniero Eddie Guerrero, quien es presidente del movimiento Guardianes del Cambio en apoyo a la actual gestión gubernamental. Adelante, señor director. Continuamos ya en esta parte final de su programa en 3 puntos con nuestro invitado, el ingeniero Eddie Guerrero, quien es presidente del movimiento Guardianes del Cambio en apoyo a la actual gestión gubernamental. Balcácer, adelante. Eddie, el hablar de movimientos de apoyos a candidatos presidenciales, de apoyo a partidos políticos, me trae a la cabeza una pregunta. Si se da el caso de que tanto se ha estado comentando en los últimos tiempos de candidatos independientes, yo me pregunto, en República Dominicana, ¿existe la posibilidad de que un candidato independiente que no tenga quien defienda su voto, que no tenga movimiento que lo apoye, que no tenga personas que puedan hacerle campaña y llevarlo de aquí a Dajabón para presentarlo? ¿Usted cree que con todas ese tipo de imposibilidades que existen, pueda en República Dominicana ser exitoso un candidato independiente? Mira, doctor, debo en esa pregunta decirle, es un ruedo de la democracia y nosotros como demócratas estamos de acuerdo con esa candidatura. Ahora bien, esa es una candidatura que se va a ir gestando en el tiempo. Hay ejemplos de países ya de la región que lograron eso. Aquí todavía las condiciones no están dadas para que un candidato logre esa hazaña. Claro, se van dando los pasos. Y va a llegar el momento, sabes que los partidos tradicionales van sucediendo según el tiempo. Y si el juego de la democracia sigue como hasta ahora se ha instaurado, posiblemente tú tengas a un Guillermo Torres que sea presentado como candidato, lo asuma a la sociedad y sea presidente, se ha dado y tenemos casos ya. Usted iba a la sociedad. ¿Usted cree que tenemos una sociedad que se empodere sin ser político, sin pertenecer a una estructura partidaria, para ir a una mesa de votación a defender el voto de alguien que no tiene compromiso con nadie? Mira, se van a ir dando las condiciones, vuelvo y te repito, en la región se ha dado. Claro, son procesos que no surgen de la noche a la mañana, son procesos que se van a ir gestando en el tiempo, se van dando las condiciones y es posible. Posiblemente ya nosotros no alcancemos esa meta ni a ver ese candidato, pero nuestros hijos, nuestros nietos van a ser parte de ese proceso, porque estas sociedades son mutantes. Nadie pensaba que en México íbamos a tener una mujer presidenta, y es presidenta, pero fueron procesos que fueron pasando en el tiempo. Lo propio puede pasar aquí con el candidato independiente, que el tiempo, la sociedad se empodere y puede ser Juan o Pedro y llegue a alcanzar esa meta. Pero tienen que darse las condiciones en el tiempo primero. ¿Cómo está estructurado realmente el movimiento de ustedes? ¿Quiénes lo componen? La estructura ejecutiva central. Mira, nosotros fue algo que nos ha dado resultado, podemos decir la mejor dirección que puede tener movimiento alguno. Nosotros, mira, ese por ejemplo que preside el movimiento de nosotros en Europa, Denny Reyes Montero, es un joven talento. El que vimos de Italia, que pasó sí, ahí. Que preside, pero él está en Italia, pero preside el movimiento en Europa. Giovanni Rincón, que dirige el movimiento. ¿Y este señor aquí quién es? Ese dirige la línea noroeste, Osvaldo García. Okay. Y mira a los jóvenes que nos dirigen el municipio de Boca Chica, uno de los municipios hoy por hoy
más importantes. El compañero Benjamín Roche, ese joven talento lo trajimos nosotros de la Fuerza Social y es un joven de verdad. El compañero Tuti, Juan Salvador Félix, que nos dirige el movimiento, el movimiento en el municipio Santo Domingo Norte. El compañero José Inocencio Castillo, Chencho, que dirige el movimiento en Santiago, un hombre de verdad de mucho valor. David Inocencio Ávila, que nos dirige Santo Domingo Este. Nosotros, de verdad, Juan Luis Vicioso, que dirige la provincia de Nagua. Perfecto. Ustedes van sumando poco a poco. ¿Sí? Claro, claro. Mira Pablo ese, Fulcal, que es quien dirige el distrito, el compañero Franklin Trinidad, que es quien dirige la dirección de comunicaciones del movimiento Guardianes del Cambio. Nosotros tenemos la mejor dirección que puede tener movimiento alguno. En la 32 provincias, Tenemos ¿en cuántas provincias tienen ustedes incidencia de, por lo menos, no vamos a decir una directiva completa, quizás no, pero tienen incidencia en las 32 provincias? Mira, ese es algo importante. Nosotros tenemos incidencia en la 31 provincia y el Distrito Nacional. Ah, qué bien. Nosotros presentamos el mejor expediente ante la Junta y en cada distrito municipal, en cada municipio, nosotros tenemos una estructura. Ah, porque ustedes están reconocidos como movimiento a Sí. nivel de la Junta Central Electoral. Como movimiento estamos qué bien. reconocidos. Hay cosas que no se dan electoralmente, pero nosotros tenemos nuestro expediente Porque ahí. se lo pregunto, ingeniero, porque muchas veces esos movimientos surgen de manera coyuntural y de nombre, no de manera jurídica, ¿no? O sea, no tienen personería jurídica. Mira, eso es algo que nosotros, por eso te dije, nosotros queríamos aportar con datos, con números, que no fuera a través de una boleta aliada, a través de la boleta del PRM. Por eso Que no sea tratamos simplemente en relatos, sino en datos. en datos. Nosotros podemos decirte que nosotros tenemos contabilizado todos los electores que votaron del movimiento. Nosotros tenemos la única página inteligente que tiene movimiento alguno. Nosotros no somos un movimiento electorero. Por eso Excelente. hago el significado, porque proceso tras proceso salen miles de movimientos, pero pocos se mantienen, pocos pueden hacer lo que nosotros estamos haciendo, pocos pueden exhibir lo que nosotros podemos exhibir en cada territorio. Puede ser el distrito municipal más apartado. Nosotros sacamos un regidor en el municipio de Restauración, no todos los movimientos, porque ahí son 2 votos. Sí, sí, en la provincia de Dajabón, en el municipio de En el Restauración. municipio de Allá Restauración, allá arriba. A mí me gustaría preguntarle, ingeniero, usted pertenece a un partido que está en el gobierno. Los gobiernos desgastan los partidos con el tiempo, no importando muchas veces el trabajo bueno o malo que hayan, se desgastan. Ahí yo le pregunto a usted, yo quiero oír su opinión de cómo están actuando los funcionarios de las áreas más espinosas de este gobierno. Mira, en toda la relación de fuerza de gobierno, lo primero es que el desgaste con el tiempo llega. Hay excelentes funcionarios, tienen un buen gestor, tienen un capitán que lo dirige bien. En todos los procesos tú tienes buenos y malos funcionarios, eso no lo vamos a negar. Pero con el capataz que tenemos, o se alinean o lo apartan. Yo creo que van a haber procesos que el presidente va a tomar acciones con lo bueno y con lo malo. Usted es ingeniero eléctrico, ¿verdad? ¿O electromecánico? Yo soy ingeniero electromecánico y magíster en eficiencia energética, energías renovables. Un tema interesante y que está en boga ahora mismo y que la oposición lo ha tomado como punta de lanza, específicamente con el blackout que hubo a nivel nacional. Su experiencia, su opinión en términos profesionales. Mira, yo creo que ese blackout no se atendió en el tiempo pertinente y hay que evaluar las condiciones que produjeron el blackout, porque o fue por sobrecarga, o fue por condiciones climáticas, o fue por mantenimiento. Hay cosas específicas cuando suceden esos eventos. El país que tiene un hoyo en ese sistema eléctrico, no del gobierno del PRM, no de los gobiernos del PRM, de muchos años atrás,
el país tiene historia de blackout que se han producido de manera espontánea o de manera provocada. No creo que este sea el caso. Tenemos buenos técnicos para evaluar esa situación. Claro, cuando suceden estos eventos, el tiempo de respuesta es fundamental. Creo que ahí se falló en el tiempo de respuesta. Una pregunta para que nos responda en medio minuto. ¿Usted cree que está bien respondida la pregunta que se le hizo al director de la OPRE con respecto a las 18 plantas eléctricas que tienen el metro de aquí de Santo Domingo, y que él haya dicho que no entraron en funcionamiento porque las 18 están en reparación profunda? Mira, eso es un acto de irresponsabilidad de un funcionario. Nosotros lo que nos ha tocado tener una u otra dirección, no podemos decir que esa fue una situación que deja muy mal parado a esa entidad y que hay previsiones que se toman en el área de mantenimiento para que eso no suceda. Así es. O sea que es una irresponsabilidad total y no podemos, nosotros somos guardianes del cambio, tenemos que estar con lo mejor de este gobierno, que bien lo está haciendo el presidente para llegar a esa irresponsabilidad. Ya yo le iba a pedir un mensaje final, pero usted ahí lo dio. Ingeniero, a Gracias, sus órdenes Guillermo, siempre, doctor. y a ustedes de igual manera agradecerles. Eddie Guerrero, presidente del movimiento Guardianes del Cambio, pues afines con la actual gestión gubernamental del presidente Luis Abinader. A ustedes las gracias, feliz noche, feliz fin de semana.